Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Mesa, el lugar donde ponemos todos los temas bajo la luz de la verdad, pero como siempre ya saben que la mejor verdad es la suya y la que usted se vaya forjando siempre viendo este programa. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi co-host, mi estimado Javidú. ¿Cómo estás, hermano? Bien, carnal, listo para un nuevo episodio y saluditos a la raza. Qué bueno, carnal. El día de hoy tenemos un episodio un poquito más bajadito, un poco no tan complejo y no tan denso como el de la elección judicial, porque por ahí nos fuimos en el tobogán y pues se puso medio cabrón. Pues es un tema que nos encanta y esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio. Ahorita vamos a tratar un tema un poquito más histórico, con un poquito más de aristas de conspiración, un poquito más de aristas de Guerra Fría, de desastres, un tema que la verdad a ambos nos interesa mucho, nos apasiona, se ha hablado muchísimo sobre el tema, incluso hay una serie muy buena, reciente que HBO sacó, y estamos hablando nada más y nada menos que del incidente de Chernobyl en Ucrania, la antigua Unión Soviética. Pues, ¿cómo podrías empezar a describir este incidente, carnal? Digamos, para dar un poco en contexto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del incidente Chernobyl, güey? Pues básicamente el incidente Chernobyl es una planta nuclear en la Unión Soviética, donde actualmente es Ucrania. Uh-huh. Pues digamos, en cuestión a lo que entiendo de radiación, es el peor desastre nuclear que hemos tenido en la historia de la humanidad. O sea, pues muchas veces, digamos, la radiación que hubo en Hiroshima, en Nagasaki, para que las personas tengan contextos, en Hiroshima y Nagasaki fueron bombas y creo que por lo menos Hiroshima hoy en día es una ciudad habitada, o sea, normal. Normal. Hay una universidad, todo está lindo, hay un monumento donde fue lo de las bombas. Y por ejemplo, Chernobyl sigue totalmente inhabitado porque explotó un reactor nuclear. Y pues va a seguir inhabitado por muchos años todavía. Muchos años más, güey. Incluso manejan un periodo de tiempo superior a 100 años más, güey, que tiene que el domo que está encima de la antigua central nuclear de Chernobyl tiene que incluso ser renovado en algún punto en el futuro, no me acuerdo exactamente cuándo, pero tiene que ser renovado la estructura derivado de pues toda la radiación que sigue recibiendo, que está contenida dentro del domo y que pues fue liberada cuando este reactor nuclear explotó, literalmente, el famoso sarcófago. El famoso y sarcófago. Sí, y de hecho ha estado un poco ahora en las noticias porque pues justo ya es hora de que se vaya renovando esta estructura que está de cierta forma cubriendo la radiación que todavía existe ahí, y pues estamos en pleno conflicto bélico. Sí, en esa zona. En esa zona, exactamente. Bueno, gente, pues eso básicamente es el tema. Nos gustaría primero arrancar con un poco de contexto histórico relacionado a la situación y al accidente nuclear de Chernobyl. Yo creo que es un contexto histórico muy sencillo y sobre todo porque ya usted, estimada audiencia, ha platicado con nosotros sobre este periodo histórico que es la Guerra Fría. Pues bueno, el contexto del accidente o el contexto histórico que permeaba durante el accidente de Chernobyl, pues era el de la plena Guerra Fría que se daba entre las dos superpotencias dominantes de ese momento de la historia humana, que estamos hablando de la Unión Soviética y de los Estados Unidos de América. Se libraba esta guerra en diferentes frentes, creo yo, güey. Estaba el frente bélico, donde los Estados Unidos y la Unión Soviética, digamos que financiaban a distintos partidarios en como guerras regionales, locales, para poder extender su esfera de influencia, ¿no? Sí. También estaba el ala o el lado tecnológico de la Guerra Fría, el frente tecnológico, donde las potencias se enfrentaban, por ejemplo, en la llamada carrera espacial, ¿no? Sí. Para demostrar quién tenía más o menos avances tecnológicos con la suficiente potencia como para poder llevar un hombre a la luna, que fue lo que se comprometió Kennedy, que es lo que hablábamos el otro día. Los soviéticos empezaron ganando esa carrera lanzando el Sputnik y las naves Soyuz al espacio. Después Sputnik, el primer satélite. Ajá. Y luego a Yuri Gagarin, que es el primer hombre en el espacio. La Unión Soviética, como que dice, comenzó ganando esa carrera. Después vinieron las misiones Mercury de la NASA, las misiones Géminis. Y al final, pues quien interviene imponiéndose en esa carrera, pues son los Estados Unidos, con la pisada de Neil Armstrong en la superficie lunar en 1969. Pero aunado a todos estos frentes, pues también estaba el frente, yo creo, energético, ¿no?
el ver qué superpotencia podía, a través de la tecnología, tener una red energética más potente que la otra, ¿no? Y hablando de eso, pues está el reciente, en esos tiempos, pues, el reciente descubrimiento, que digo, la tecnología y la manera de llevar a cabo y de generar energía nuclear no era algo nuevo, eran conceptos ya viejos, pero la implementación del mismo era algo relativamente nuevo, porque la energía nuclear primero fue utilizada para fines bélicos durante la Segunda Guerra Mundial y posterior, pero análogamente a la investigación bélica también se fue dando una investigación de cómo la energía nuclear puede ser utilizada para generar energía limpia y barata, ¿no? Sí. En este caso, pues, específicamente para el desarrollo de reactores nucleares. No fue algo exclusivo de los Estados Unidos, también la Unión Soviética tuvo sus propios reactores y uno de ellos, pues, era o fue instalado en Chernobyl, una región de Ucrania, y pues fue nombrado como la central nuclear de Chernobyl, ¿no? Que en un momento más hablaremos un poco de cómo funcionan las centrales nucleares. Sí. Y bueno, y pues solo para contexto, era una época donde, o sea, toda competencia directa e indirecta entre la Unión Soviética y Estados Unidos era casi un showdown. Ellos lo veían como capitalismo contra comunismo, socialismo. O sea, era, o sea, en ajedrez, en los Juegos Olímpicos, o sea, era en todo. Realmente, y todo se utilizaba de cierta forma para justificar qué sistema era mejor, porque tenías a las dos potencias del mundo con dos sistemas de gobierno muy opuestos. Y también, pues, lo de Chernobyl, a ver, pasa en el 86, que la caída de la Unión Soviética es en el 91, sí, ya es en lo último de la Guerra Fría. En el último tramito. Sí, el último tramo de la Guerra Fría. Y de hecho... ¿Tú dirías, güey, que ya era una Unión Soviética en decadencia? Sí, ya era una Unión Soviética en decadencia, sí, porque de cierta forma... los Estados Unidos lo dicen ellos, de que básicamente trataron de quebrar a la Unión Soviética simplemente haciendo como que avances a lo estúpido, porque sabían que ellos como que no podían seguirles el paso. Seguirles el paso con el financiamiento. O sea, muchos de los problemas de la Unión Soviética fueron económicos y pues lo de Chernobyl, que hablaremos más adelante por qué, pero entonces líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, él años después, en los 2000, dice que él piensa que no hubo nada, o sea que sí hubo muchos factores que contribuyeron a la caída de la Unión Soviética, pero que el más importante fue Chernobyl. Él considera que el más importante fue Chernobyl. Él considera que el más importante fue Chernobyl. Pues es que mira, una vez que se da el accidente, y yo creo que trasladándonos un poco y moviéndonos en el cronograma del episodio, ya hacia el accidente propiamente y sus consecuencias económicas, políticas, sociales y ecológicas, en la arena política yo creo que refleja o termina de reflejar ante el mundo, güey, cómo realmente la Unión Soviética ya no es esta superpotencia de los 60s y de los años 50, güey. ¿Por qué? Exacto. Porque mucha gente dice, incluso la serie de Chernobyl, muy buena, por cierto, que está en HBO Max, no sé si ya la has visto, güey. Sí, la serie de Chernobyl. Históricamente está muy bien. Hay un canal para nuestros suscriptores que, bueno, si no están, suscríbanse en el like, que se llama History Buffs, que haz de cuenta que básicamente lo que hacen es de que agarran una cinta histórica, ya sea serie, película, y lo comparan realmente con la historia, y de las series y películas que salen mejor paradas es la de Chernobyl. ¿La de Chernobyl? Sí. Sí. Está muy bien lograda esa serie, y en esa serie yo creo que parte de lo que hace muy bien es el temor soviético a la transparencia, sobre todo al que pudiera salir a la luz la naturaleza del desastre que fue Chernobyl. En la serie lo retratan muy bien como en Alemania empiezan a detectar la radiación que se origina en Chernobyl. Creo que fue en Suecia primero. ¿En Suecia primero que en Alemania? Sí. Bueno, digamos, en otros países europeos empiezan a detectar a través del viento cómo lleva estas partículas radioactivas y empiezan a detectar. Entonces, al final, un avión espía de los Estados Unidos logra observar el desastre y se hace público a nivel mundial, y como que, digamos, la Unión Soviética se derrumba el mito de la perfección soviética y empieza a creerse a nivel mundial, y empieza a darse el fenómeno de que tal vez la Unión Soviética no sea tan perfecta y no sea tan poderosa como todo el mundo lo piensa, porque al final esta central nuclear, el desastre que ocurre
ocurre por falta de mantenimiento a la misma central, güey, porque empiezan a quedarse, y de hecho la serie retrata mucho eso y la historia lo retrata también, cómo empezó a quedarse sin financiamiento mucho del programa nuclear soviético, güey. Sí, o sea, básicamente el desastre fue una mezcla de fallas del personal en un test de seguridad y aparte una falla de diseño del reactor que era secreta. O sea, las personas que operaban el reactor nuclear de Chernobyl no sabían que si hacían ciertos movimientos podían crear una explosión y son personas que lo están operando. Y de nuevo, como dice Carlos, eso yo creo que fue lo que un poco la consecuencia negativa de Chernobyl. O sea, le da un poco en el orgullo a la Unión Soviética porque ellos al principio, como tú dices, lo tratan de ocultar, de que les dicen, oye, ¿qué onda? Tenemos de que estamos detectando que de la Unión Soviética viene radiación. Y dicen, sí, fue un accidente, pero está bajo control. Sí. Y es hasta que Estados Unidos también me parece a través de satélite como que ya ven más imágenes y ya de nuevo después como que van dando un poco de información, pero al principio ellos de que lo estaban minimizando cabroncísimo. Sí, totalmente lo estaban minimizando, güey. Y al final, pues bueno, ya trasladándonos a propiamente el accidente, a las consecuencias del accidente, güey, yo creo que fue algo, ahora sí como dice la frase, no pudieron tapar el sol con un dedo, güey. Aquí en la serie que estamos utilizando como referencia, porque como bien dice Javier, es una serie que está en el terreno de lo histórico y de la veracidad de la misma, está muy bien lograda, y por eso la tomamos como referencia. La verdad es que ya en el terreno del desastre en sí, de lo que generó y de las consecuencias del desastre ecológico, para empezar, a la Unión Soviética en esta crisis que hay del manejo de la situación y de la narrativa, güey, incluso terminan perjudicando a sus propios habitantes, güey, de la región, güey, porque se niegan a aceptar la magnitud del desastre, güey, y no evacúan, güey, correctamente a la gente, güey. Y esto derivó, güey, en generaciones de personas, güey, que terminaron afectadas por la radiación, güey, y que sufrieron cáncer, malformaciones congénitas, güey, síndromes cromosómicos en los descendientes, güey. O sea, fue todo un desastre muy, muy cabrón, güey, en los perros, en toda la fauna local, güey. Un bosque entero se murió, güey, todos los perros, gatos, aves, güey, toda la fauna local, pues fue afectada, güey. Y lo que a mí me llama mucho la atención es, güey, qué tan costoso es ocultar una verdad, güey. ¿Sabes cómo? Y en ese acontecimiento, creo que refleja muy bien, güey, a qué nivel puede llegar un gobierno o una entidad, güey, y a qué costo está dispuesto a pagar, güey, una entidad gubernamental o una entidad privada, lo que sea, para poder ocultar un secreto, güey, ocultar una verdad, porque no es un secreto, ya no era secreto, sino ocultarle a su propio pueblo la verdad, güey. Sí, por ejemplo, para que tengan contexto la gente que nos ven, cuando empiezan a evacuar a todas las personas de la región es 36 horas después. O sea, es un chingo de tiempo para estar expuesto. Que me evacúas, güey. Sí, o sea, para estar expuesto a esos niveles de radiación. Y luego no solo eso, o sea, ellos todavía, aparte de haber evacuado a las personas, debieron haber, por ejemplo, hacer toques de queda, un tipo como estábamos en la pandemia, que después hacen de que literalmente cancelan clases en Kiev y todo eso. Sí. En eso todavía se tardaron más todavía. Y como dice Carlos, así fue de que a las personas no les dijeron de que, oye, ya te tienes que ir de aquí para siempre. Nomás les dijeron de que, es una evacuación, agarra tus problemas importantes, deja tus mascotas, todo. Después tuvieron que matar a todas las mascotas y a la fauna que había ahí. Pero sí, o sea, la gente no tenía conciencia, se lo trataron de ocultar. Y luego creo que, de nuevo, tratando de llevar eso como al día de hoy, creo que es curioso como muchas veces este tipo de cosas pasa más con gobiernos totalitarios, porque a mí esto me recordó, o sea, de verlo, de investigarlo y también de verlo en la serie, me recordó mucho a la pandemia también, que haciendo un paralelo, ¿verdad? Como en o sea, así como en Chernobyl, ahora después en Wuhan, teniendo lo de la pandemia, el gobierno chino trató de ocultarlo lo más que pudo. Claro. Sí, pues o sea, obviamente sucede en países donde la transparencia pues es un mito, no existe, güey, y la gente es víctima de la censura gubernamental. En el caso de Chernobyl, pues ocurrió totalmente, güey, porque a la gente jamás se le informó la magnitud del desastre, güey. Incluso en la serie de HBO, me acuerdo mucho que hay una escena muy significativa que obviamente la serie se toma licencias creativas para poder reflejar la realidad del suceso de maneras que uno pueda como que bajarlo más y que lo sientas de manera más personal. Uno de las libertades creativas que se toman es que los bomberos que acudieron a atender el incendio generado después de la explosión del reactor, güey, como que
encapsularon todas las vivencias de todos estos bomberos en la persona de un personaje de la serie que es el que pues termina muriendo derivado de su exposición a la radiación, güey. Pero me llama mucho la atención como, güey, en ningún momento, güey, le informan ni siquiera al personal médico, güey, que era, pues técnicamente ya eran empleados gubernamentales, ¿no? Personal médico, güey. Ni siquiera al personal médico le informan de la magnitud de lo que están tratando, güey, porque las enfermeras, los doctores tratantes, todos terminan contaminados, güey. Y hay, ¿te acuerdas que hay una escena donde toda la ropa de los bomberos la juntan, güey, y la depositan en un armario, como en un cuarto, pues, dentro del hospital donde los están atendiendo, güey? Y literalmente, güey, se ve como la ropa ioniza el aire, güey, del nivel de radiación que tiene la ropa, güey. O sea, entonces, a toda esa gente que ya era como personal especializado del gobierno para atender la salud de las personas que estaban siendo afectadas por el accidente, güey, ni siquiera ellos les informaron, güey. Deja toda la población en general, pues eso se entiende, ¿no, güey? Que a lo mejor guardes un poco la magnitud de la catástrofe, güey, para no alarmar a la gente, pero ya al personal médico no le dijeron absolutamente nada, güey. Nada, No, güey. y de hecho a muchas personas que estuvieron involucradas como rescatistas, como hablaremos tal vez, no sé, un poquito más adelante de las personas que ayudaron como a mitigar el desastre, no se les informó de los posibles efectos y es algo muy curioso que, o sea, la verdad para la cantidad de personas que estuvieron expuestas a los niveles de radiación, disculpa, fallecieron muy pocas personas, o sea, eso sí fue casi un milagro porque... Sí. Como tú dices, de que enfermeras, personas que estaban limpiando como un poco el desastre y los desechos nucleares, o sea, había un chorro de personas estuvieron expuestas y como tú dices, sin saber pues los muy posibles efectos a su salud de los niveles de radiación. Sí, y al final, aquí el tema es pues que, bueno, gracias al padre no murió tantísima gente, güey, porque puede haber sido un desastre humanitario de proporciones bíblicas, güey, pero al final no deja de estar altísimo el número de gente que estuvo expuesto a niveles, pues, peligrosos de radiación, güey. O sea, ya posterior y avanzando un poco en el cronograma del episodio, posterior al accidente que se da en 1986, me parece que, ¿en qué fecha se da el accidente para decirle a la racita? Debería ser, hay que revisarlo. A lo que tengo entendido es como debe ser en abril. Vamos a ver, aquí se lo checamos de volada, raza. Aquí se lo checamos de volada, mi racita, no se apuren. 26 de abril del 86. 26 de abril de 1986. Cuando ocurre la explosión. Ah, pues estamos cerca del 40 años. Sí, güey. Cerca del aniversario. El año, bueno, estamos cerca del aniversario 39, pero el año que entra va a cumplir 40 años del accidente de Chernobyl, güey, qué pedo, qué rápido. En este día fatídico que ocurre en la madrugada, ¿verdad? Del día, me parece. Sí, la explosión es... justo también es uno de los temas. Uh-huh. La explosión ocurre, digamos, una planta nuclear tiene que estar operacional 24/7. Sí, porque tienes que estar checando todo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, no es como una lámpara, raza, que puedas desconectar y ahorita regresamos. Sí, la volvemos a conectar. Le toca es ese test de seguridad que es el que al final termina causando la explosión. Se supone que era algo cotidiano, ¿no? Cada cierto tiempo tenían que hacer un test de seguridad. Sí. Ocurre en el turno de la noche justo con los operadores con menos experiencia. Sí. Sí, es en la madrugada, es a la una de la mañana, en la noche. Que es cuando, pues, tal cual, el reactor explota. Al principio, digamos, la posición oficial es no aceptar la explosión del reactor porque lo manejan como algo imposible que suceda. Pero después de analizar el sitio, se encuentran con que hay pedazos de un material que se llama grafito, que tengo entendido yo que es el que se utiliza para como que contener el isótopo de uranio, que es el que genera la reacción nuclear. Encuentran pedazos de material, de este elemento de grafito, encuentran de este material en el techo, y es cuando se dan cuenta que ese material no podría estar ahí si el núcleo no se hubiera abierto. Sí, porque ese material reside en el núcleo. Y de nuevo, la propaganda soviética de ese momento era de que sí, a lo mejor se puede derretir una parte del reactor, puede dejar de funcionar, pero lo que manejaban los soviéticos y los científicos soviéticos al público era que uno de esos reactores, que creo que es RBMK, algo así, era imposible que explotaran. O sea, literalmente cuando pasó eso
independientemente que una explosión y todo eso, muchos de los operadores decían, pero ¿cómo chingado está pasando algo que nosotros sabemos que es imposible que pase? Exactamente, se supone que eran como safe proof, ¿va? Como a prueba de fallas el reactor. Y pues bueno, siempre ese tipo de dichos son desmentidos con la dura realidad, es lo malo. Pero sí, o sea, la narrativa oficial soviética es, esto no puede haber pasado porque nuestros oficiales al mando de esa central nuclear están literalmente informando al mando supremo del gobierno, pues supremo de la Unión Soviética y al ministro de Energía que está sucediendo, que están reportando algo que no puede pasar. Ahora, posterior a esto, y ya cuando empieza a darse una investigación a nivel tierra, hay algo que sucede que me llama mucho la atención, güey, que a la hora de reportar la magnitud del accidente a las altas esferas del gobierno soviético, se le reporta incluso información errónea, güey. ¿Por qué? Porque no estaba preparado nadie en el mundo, güey, para poder, digamos, medir la cantidad de radiación que estaba emergiendo del núcleo en ese momento después de la explosión, güey. Y los medidores que tenían para poder establecer a qué cantidad de radiación nos estábamos refiriendo, güey, tenían un tope técnico, güey. Ya no podían medir más allá de ahí, güey. Entonces, a la hora de medir, güey, eso también es un recurso que utiliza la serie muy chido. Se dan cuenta, güey, que el desastre es de una magnitud mucho mayor cuando meten medidores de radiación con una escala mucho más grande, güey, y se dan cuenta que la escala de radiación es de miles de veces más alta que la de una de una de las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Habría que buscar qué tanto más fue lo de Chernobyl. Ahorita se lo preguntamos aquí. Pero sí, o sea, básicamente lo que pasó al principio es de que en Chernobyl, de que dicen, ok, explotó o algo mal pasó, vamos a medir la radiación, y tenían medidores que creo que solo llegaban a 3000 Ronkin. Es la unidad de medida, ¿verdad? Ajá. Cuando pues estaba, digamos, mucho más. Y de hecho, los operadores hasta el principio piensan que lo que pasó es de que los medidores que tienen, como los soviéticos, escatimaban tanto en el programa nuclear ese punto que básicamente que les dieron medidores chafas que estaban descompuestos porque hasta ellos se les decía de que no, pues es imposible que estén 3000. Sí, o sea, nunca, digamos, de nuevo, y son personas que pues no veían posible eso. Ellos nunca ni mencionaron de que ellos, en vez de pensar de que, oye, no pasó algo bien cabrón, de que a lo mejor esto es todavía más de 3000, dijeron, no, pues está descompuesto este aparato porque siempre nos mandan basura. Nos mandan basura, exactamente, güey. Sí, y eso es justamente es parte de lo que comentábamos de que ya era una Unión Soviética en decadencia un poco, ¿no, güey? O sea, que ya no había realmente estos grandes financiamientos para proyectos de investigación porque pues la Unión Soviética ya tenía problemas económicos muy graves. Digo, al final el mantener un estado con ese régimen, ese sistema económico y mantener una competencia, yo siento que ya era hasta como competencia desleal con los Estados Unidos, ¿sabes? Como bueno, no había manera de competirle. Pero bueno, relacionado al tema de la magnitud del desastre, tenemos aquí un poco de información. Fue un nivel 7 en la escala internacional de eventos nucleares. Es el nivel más alto reservado para accidentes nucleares mayores. Solo otro evento en la historia ha alcanzado ese nivel, que fue el de Fukushima, el de la central nuclear de Fukushima en el 2011, que también fue un tema muy sonado. En la liberación de radioactividad, se estima que se liberó entre 5 y el 30% del contenido total del reactor en forma de material radioactivo, incluyendo isótopos como yodo 131, cesio 137 y estroncio 90. La cantidad total de material radioactivo liberado fue de aproximadamente 400 veces la bomba de Hiroshima, güey. No seas mamón. Sí. Puedes entender que los soviéticos lo estuvieran tratando de ocultar porque imagínate de que decirle así al mundo cuando se fue en la Guerra Fría de que nuestro equipo, que es el orgullo de la Unión Soviética, explotó a una potencia de 400 veces la bomba de Hiroshima. Sí, no, pues claro que intentaron ocultarlo definitivamente, pero o sea, sí es una, puta, pues la magnitud del desastre, gente, y si no han visto la serie, de nuevo regresando a ella, se los recomendamos un chingo porque sí es muy fiel en retratar la magnitud del desastre y sobre todo cómo lidió con ella la Unión Soviética de maneras al principio bien oscuras y bien llena de
tratando de transgiversar los hechos, güey, ocultar la verdad y todo. Y al final terminaron cediendo, güey, ante la investigación científica y creando un tribunal que encontró culpables, que si fueron presos políticos o no, pues eso ya cada quien lo decidirá a juicio de cada quien viendo la serie, pero definitivamente fue un desastre de proporciones, puta, pues bíblicas, o sea, fue algo muy cabrón. Por ejemplo, el impacto humano, estamos hablando de 2 muertos inmediatamente después de la explosión, 28 trabajadores murieron en las semanas siguientes por síndrome de radiación aguda, que es que se retrata en la película como que literalmente se te va cayendo la piel, güey, ahí. Así, eso sí lo... Está dramatizado, ¿verdad? Está dramatizado. Está dramatizado, pero lo que sí sucede es que hay fallas orgánicas múltiples, güey. Sí. Los órganos literal empiezan a fallar y es una muerte súper lenta y súper dolorosa, eso sí. Sí. Lo de que se te quita la piel y todo eso, pues se lo dramatizaron como si fuera un tipo de lepra, ¿no, güey? Sí, algo así. Te verías como un zombie tal cual, pero sí... Pero la falla orgánica sistémica es, pues no mames, güey. Sí, que es una forma muy, muy dolorosa y agonizante de morir, justo porque toma tiempo. Sí, literalmente sí estás agonizando días. Días, exactamente. Y luego se estima que miles de muertes a largo plazo fueron causadas por cáncer y enfermedades relacionadas con la radiación. Lo que decíamos, las generaciones enteras de soviéticos ucranianos que fueron afectados por la radiación. Digo, al final la ciudad de Pripyat, creo que se pronuncia así. Sí, era la más cercana. Era la ciudad más cercana a la central nuclear de Chernobyl. Estaba a unos escasos, creo que como 38, 40 kilómetros, una cosa así, o sea, no era nada, güey. Y todas estas personas, como bien dijo el buen Sabidú, pues fueron avisadas del desastre y fueron evacuadas con más de 36 horas de retraso, güey. O sea, sí, claro, que no solo evacuaron ahí, evacuaron a personas que vivían también alrededor. Sí, pues son más de 350,000, güey, personas evacuadas, cabrón. Sí, o sea, imagínense, un día llegan, no te dan explicaciones, te dicen que tienes que ir de tu casa y nunca puedes regresar, porque ni siquiera no es seguro que regreses. No, y de hecho, a raíz del accidente, güey, dentro de las consecuencias humanas, se tuvo que crear una zona de exclusión de 30 kilómetros de diámetro, güey, con epicentro, pues obviamente en el central nuclear, güey. Y esa zona de exclusión sigue vigente al día de hoy, güey. Nomás que es ahí donde entra un poco, ya trasladándonos a las consecuencias de la explosión y del desastre, güey, donde yo quisiera polemizar un poco contigo, güey. Hay multitud de videos en internet, güey, de gente que va y explora, hace exploraciones urbanas y vlogs, güey, entrando a Chernobyl, güey, entrando al área de la central nuclear, güey. Yo tenía entendido, por lo menos eso me acuerdo, porque fíjate, yo recuerdo mucho que cuando estábamos en primaria, literal, y en secundaria, te lo enseñaban ya como parte de la historia, güey. Yo me acuerdo de sí haberlo escuchado en clase mencionado, güey, del desastre nuclear de Chernobyl, pero yo siempre me lo imaginaba y pensaba como un lugar cercado, güey, con seguridad, güey, que impedía que alguien se acercara, güey. Pero he visto videos, multitud de videos en internet donde hay gente que se mete, güey, literal a hacer exploración urbana y ver qué rollo hay en la central nuclear, güey. Entonces no termino de entender. La zona de exclusión, pues se supone que son 30 kilómetros de diámetro, güey, con el centro en Chernobyl. O sea, entonces uno sí se puede meter, pero al final más bien lo que está recubierto con el domo es nada más la central, ¿verdad, güey? Sí, o sea, no puedes... No, pues un domo de 30 kilómetros, con chingados, ¿verdad? No puedes, y cercar esa área también sí, también posible. Claro. Y sí, yo lo que más he visto es videos de personas como que van a lo que sería bosques. Al área como boscosa. Sí, al área boscosa, porque pues hoy en día uno pensaría que no, pero ya, o sea, como que la fauna se adaptó. O sea, hay animales ya de que ahí en Chernobyl, o sea, porque sí, al principio sí mataron un chingo porque pues, estaban tratando de evitar que se esparcieran, pero hoy en día ya hay animales como que están ahí, que se adaptaron. Sí, se adaptaron a los niveles de radiación que siguen siendo altos en la zona, pero justo lo que mencionas también es otro de los pasajes de la serie que también fue 100% real, eso, güey, y lo retrató muy bien la serie. Se envió literalmente, y eso es algo 100% real que sucedió, y fue una de las estrategias de parte de la administración soviética para lidiar con el desastre. Se envió un equipo a literal terminar con la vida de todos los animales que había en la zona, domésticos, salvajes, a toda la fauna que hubiera, güey, porque estaba el miedo de que fueran recolectores de la radiación y esparcidores de la misma, güey, si se iban de la zona, güey. Entonces tuvieron que ir a matar a todos los perritos, gatitos, pajaritos, güey, a toda la fauna que estuviera en los alrededores, güey. Y sí está, esa parte de la serie está muy triste, güey, porque sí está, se siente muy inhumana. Digamos, la escena donde este equipo de soldados soviéticos pues literalmente van a matar perritos y gatitos
mascotas, güey, que se les acercan y que los ven como, ya regresaron estos cabrones por fin por nosotros, güey, y pues van y los matan a todos los mascotas, güey, Sí, está muy culero. también porque no sé, o sea, nunca había pasado algo de esa magnitud y no se sabía, pero por ejemplo, hoy sí sabemos de que si tú tienes un nivel de radiación alta, a mí no me lo puedes contagiar. Antes no sabíamos eso. Sí. También a mí algo que se me hizo muy impresionante, que también se plasma en la serie y que si es verídico, es que en un momento de que, digamos, tratan de tapar el reactor con arena, pero esto hace que la temperatura del reactor se eleve. Se eleva muchísimo. Y puede llegar otra vez al núcleo y crear otra explosión. Así que creo sí hace contacto con el agua que hay abajo del reactor. Sí, es que como estuvo ese tema, exactamente es para poder apagar el fuego radioactivo, que era lo que seguía esparciendo cenizas de material radioactivo en el ambiente, güey, decidieron, también me da mucha risa también en la serie como el personaje del profesor Legazo se ríe de la sugerencia del ministro de Energía de llevar helicópteros con agua, güey, porque le dice, güey, estás lidiando con un núcleo que está no sé cuántos grados Kelvin, güey. 2000 sí, como es la temperatura del sol, es decir, de que el agua se va a evaporar al instante, güey, no vas a poder apagarlo. Y le da la sugerencia de utilizar boro y arena, güey, para empezar a apagar el núcleo, pero eso lo que genera es que suba la temperatura aún más, logran apagar el fuego, pero la temperatura del núcleo se eleva a tal punto que empieza literalmente a derretir el concreto debajo, güey, y poco a poco ir bajando, como si fuera una bola de níquel atravesando plástico, así literal, atravesando el concreto, y abajo de la planta había tanques gigantescos de agua, güey. Entonces, si el núcleo entraba en contacto con esa agua, güey, iba a generar una reacción química que temían que fuera de varias veces la potencia de la explosión de la... Fue 400 veces la explosión de Hiroshima. Y eso explota, güey, va a ser literal como un bombazo nuclear en plena Unión Soviética que va a dejar inhabitable la mitad de Europa, güey. O sea, era como... Iba a ser realmente... Contaminar el agua de un río que estaba ahí cerca y lo que hacen es que literalmente mandan a mineros. Sí, mandan a mineros a perforar un agujero literal para poder, me parece que como que poner cierto soporte, ¿no? En las bases para que no termine de perforarse. Y aparte está la historia de estos famosos 13, pues ¿qué serían? No eran mineros, eran como, pues personal, reclutan a un equipo de ciudadanos a los que se les pide que tienen que adentrarse por estos tanques de agua. Ah, los que son como buzos, ¿no? Ajá, son como buzos que tenían que drenar el agua. Exactamente. Después de estudiar los planos, digamos, de la central nuclear, se dan cuenta que para poder drenar el agua, después del trabajo que realizan los mineros y darle salida al material radioactivo del núcleo por otro lado, güey, se dan cuenta que tienen que drenar necesariamente el contenido de los tanques de agua y la única forma es, a través de los planos, literal, activar una válvula para poder drenar el agua, güey. Sí. Pero necesitan a 3 cabrones que lo hagan y citan, esto está retratado también en la serie, citan a 3 personas que pues se volvieron héroes, literal, porque se meten y se cubren o se resguardan con ropa especial para poder soportar los niveles de radiación, pero les son muy claros en decirles, les vamos a pagar tanto, güey, pero no les garantizamos que vayan a regresar. O sea, se lo pusieron por protocolo, pero sabían que, digamos, el equipo que ellos tenían solo los protegía hasta cierto nivel y que los niveles de radiación en Chernobyl por mucho lo superaban. Eran conscientes de que probablemente se iban a morir. Exactamente. Y lo interesante es que tanto ellos como los mineros de que vivieron vidas muy largas. Sí, vidas largas, güey, sí, exacto, no les afectó tanto, cabrón. Al final lograron drenar los tanques de agua y pues se evitó esta explosión. A partir de ahí, pues ya el manejo de la crisis fue más un poco, digamos, pasivo, güey, en relación a que se tomaron las medidas de seguridad para establecer la zona de exclusión, güey. Se retiró el grafito del techo. Ahora sí. Con mano de obra, con humanos, porque literalmente todos los robots no funcionaban alrededor de la radiación, cabrón. Por fin se empezaron a llevar a cabo las evacuaciones de todo personal no esencial de todo el área circundante de la central nuclear y al final, pues digo, el reporte final que hay sobre el accidente, lo que nos dice es que hubo pues errores clave y que desembocaron en pues que sucediera la explosión.
Primero, como dice Javier, pues se planificaban estas pruebas con con cierta periodicidad para, pues como tú dices, es un reactor que no puedes apagar y prender, tienes que mantenerlo encendido todo el tiempo. Entonces, se realiza se planifica una prueba que fue mal planificada y se realizó con personal de poca experiencia, que era el turno de la noche y que era personal de poca experiencia. Se desactivaron sistemas de seguridad automáticos, que pues era algo que estaba prohibido, en aras de hacer la prueba lo más como concluyente posible, güey. Se desactivaron sistemas de seguridad que no debieron haberse desactivado. El reactor tenía un diseño defectuoso en estos reactores que ya tengo por aquí el término, son RBMK, que el diseño pues era soviético, pero era susceptible de inestabilidad de baja potencia, o sea, ya, pues sí, reflejaba la decadencia, güey, de la Unión Soviética, ya los diseños, o sea, ya no se les daba el mantenimiento, güey. Sí, que digamos, básicamente lo que pasó es que para hacer el test de seguridad tenían que bajar la potencia del reactor, pero la bajaron mucho a un nivel que ya era demasiado bajo para hacer el test, así que como que tratan de subirlo, siguió subiendo hasta que explotó porque pues lo hicieron de manera, como tú dices, precipitada. A lo que yo entiendo era digamos, ellos ya habían dicho que habían hecho ese test de seguridad, pero todavía no lo habían hecho y también por eso estaban un poco apurados. Porque como que lo habían dicho antes para cumplir como que una cuota de rendimiento y era como que no, ya hazlo ahorita y de que pues hazlo en la noche para que la gente no note si se les va la luz, ¿sabes? Sí, exactamente. Y fue precipitado, mal ejecutado, pero también, de nuevo, repitiendo, estos operadores, la falla del reactor que es RBMK, era secreta. Sí. Los operadores no sabían que era susceptible a esto. Exactamente. No, o sea, quienes lo sabían, precisamente en la arrogancia de decir que era algo que no podía pasar, por eso se repetía mucho en los círculos de esta privacidad soviética, de esta absoluta falta de transparencia, se repetía la frase, esto no puede ser, no puede haber ocurrido, no puede ser, porque estaba como la soberbia de que hacer el diseño soviético, la falla, solamente cierto pequeño número de personas lo conocía, güey. Entonces, ninguno de los operadores tenía idea, güey. Sí, era un secreto de Estado. Era un secreto de Estado, exactamente. Al final, que desencadena toda esta serie de eventos, desencadena la explosión a la 1:23 de la mañana y esto desencadenó el bajar la potencia del reactor para poder realizar la prueba, y al volver a subirla desmedidamente se produce una reacción en cadena que produce una explosión de vapor que después propicia una explosión química que voló la tapa del reactor y que pues propició el incendio químico que empezó a sacar, pues digamos, a sacar las cenizas de todo el material radioactivo que pues, o sea, en la serie es muy gráfico, güey. Eso no sé qué tan... y como que cuando agarran el grafito y como cuando agarran el grafito, se les derrite las manos. Exacto, no sé qué tan dramatizado esté ese tema. Lo que yo entiendo también está dramatizado, sí, güey, porque sí entiendo que el nivel de radioactividad, pues obviamente te afecta, pues, güey. Pero así como que literalmente, ¿te acuerdas? En la serie literal se ve como las manos casi se les empiezan a derretir, se les ponen rojotototas de agarrar el grafito, que entiendo que era material súper radioactivo, pero no sé qué tan dramatizado esté, güey. A lo que yo entiendo nuevo de este episodio que vi de History of Ops, que se los recomiendo mucho, eso ya es más como licencia creativa. Él dice una licencia creativa para dramatizar un poquito más ahí. Pero no, o sea, la verdad, para hacer una serie histórica, poca licencia creativa de esta serie. O sea, está muy bien adaptada. Sí, o sea, creo que también hay un personaje, una mujer que es como científica, que la usa. Eso es una de las... Bueno, en la serie ella es... una física nuclear, creo, del Instituto Nuclear de Bielorrusia, una cosa así. Sí, o sea, ella no existe, por ejemplo. Sí, o sea, ella lo utilizan como para ejemplificar. Es creativo. Sí, para ejemplificar como a la comunidad científica de la Unión Soviética. Porque al final aquí, a mí lo que me gusta mucho de la serie y que es algo que en la realidad pasó, incluso como tú dices, Mikhail Gorbachev, posterior a la caída de la Unión Soviética, se declara en varias ocasiones que, digamos, en el seno del gobierno de la Unión Soviética se negaba la magnitud del accidente, güey, y digamos, el ala científica o los asesores científicos de quien en ese momento encabezaba el Consejo de Ministros de la Unión Soviética advirtieron en múltiples ocasiones la magnitud del desastre, güey, y no se les quería hacer caso, güey. Entonces es como, para mí es este choque, güey, de lo que se me hace bien interesante, el choque de
el gobierno, güey, del aparato de gobierno, güey, con la realidad científica y cómo de todos modos sigue pesando más, güey, el aparato de gobierno que la realidad científica puesta ahí, güey. ¿Sabes cómo? Como diciendo, oye, tenemos en las manos este pinche desastre, tenemos que hacer algo. Y literalmente, güey, la respuesta es, güey, también en la película lo retratan muy bien. Eso creo que también, no estoy seguro, pero creo que también es una licencia creativa. Retratan también cómo la KGB se ve inmiscuida, güey, y el director de la KGB está incluso en las reuniones de seguridad, güey, relacionadas con el accidente, y cómo la KGB, güey, empieza a seguir de cerca y a investigar a los científicos que les están asesorando, güey. No, eso yo creo que sí es enteramente posible, porque en ese la caja sí todo el mundo. Pero a lo que voy es, güey, se supone que estos güeyes son los buenos, güey, son tus asesores, güey, científicos, quien te está sacando adelante en este desmadre. Y la KGB se pone a seguirlos y literalmente a amenazarlos, güey. ¿Por qué? Por el miedo de que fueran y hablaran con la prensa internacional, güey, en relación al accidente, güey. Porque los científicos en la serie y en la vida real se dieron cuenta de que la cooperación que iban a obtener de parte del aparato de gobierno era nula, güey. Iba a ser negar el accidente, güey, y tratar de aplazar lo más que se pudiera, güey. Y también, o sea, que durante todo ese desastre, o sea, la ayuda internacional que usó la Unión Soviética justo fue muy, muy limitada, porque para ellos era de cierta forma lo que estaba pasando, independientemente de la magnitud del desastre y todo eso, hablando del gobierno, del Estado, pues era vergonzoso, era realmente vergonzoso. O sea, que la Unión Soviética, a lo mejor que lo que se iba a haber hecho es pedir ayuda a la comunidad internacional, incluida Estados Unidos, pues para el Estado soviético eso era... Pues inconcebible. Inconcebible, literalmente. Sí. Porque güey. era como admitir una pues derrota tecnológica. Una derrota tecnológica, exactamente. Sí, porque lo que también hay que entender, gente, y hay que poner en contexto es que mientras esto sucedía en Chernobyl, en Estados Unidos ya había una docena de reactores nucleares operacionales, güey. Funcionando muy bien. Operando sin pedos, con otro diseño totalmente distinto al RBMK. Pero, o sea, como dice Javier, el haber pedido o que la Unión Soviética hubiera pedido ayuda internacional, pues hubiera sido absolutamente una vergüenza y pues sí, el aceptar una derrota tecnológica, como lo dices, güey. En la serie, retratan también muy bien cómo el gasto de recursos monetarios, güey, económicos para poder lidiar con el desastre, güey, fue gigantesco, güey. O sea, movilizaron toneladas de material, güey, para poder lidiar con el fuego, güey. Se gastaron, en ese tiempo eran los rublos, me parece, ¿verdad, güey? Todavía. Sí, todavía. Todavía siguen siendo. Se gastaron millones de rublos, güey, en administrar el desastre, güey, en la reubicación de gente, güey. Más de 300, como ya lo dijimos, más de 350,000 personas fueron desplazadas, güey. O sea, el desastre social, económico, político, güey, todo fue, pues como tú lo dijiste. Yo no me acuerdo de esa entrevista, pero dices que Gorbachov admitió que él cree que el detonante a lo mejor la chispa que encendió la mecha para que detonara la Unión Soviética fue ese accidente. Él dice, sí, me parece, es una entrevista, no creo que es una entrevista, lo escribe, pero debe ser ahorita lo reviso bien, creo que es como en los 2000 es cuando él ya dice esto, 2006, muchos años ya después de la caída de la Unión Soviética, pero justo es por eso, porque o sea, es un desastre pues multifacético, te da en el ego, en la propaganda, también es un desastre, como tú dices, el costo económico a veces no se habla mucho, pero sí fue fuerte. Sí. Luego tienes la parte ambiental, también pues, el costo económico de perder un reactor nuclear es carísimo. Y aparte que pues de cierta forma la gente soviética termina muy desilusionada de su gobierno porque ahí se dan cuenta que pues les valen madre, ¿sabes? Sí. Y es algo yo creo que es algo muy del siglo XX porque, o sea, ahorita lo pensamos y todos somos escépticos y desconfiamos mucho de los gobiernos, pero por ejemplo antes las personas confiaban mucho en lo que decía el gobierno, o sea, si el gobierno te decía algo es de que, Simón. Y este tipo de cosas han ido erosionando eso. Por ejemplo, tal vez el equivalente, no sé, en Estados Unidos del Chernobyl es, por ejemplo, Vietnam y Watergate. O sea, un poco se perdió esa no sé, inocencia y esa confianza en el Estado y yo no creo que lo recuperaron porque, o sea, velo, o sea, 5 años después se disuelve la Unión Soviética. Sí, exacto. Y yo creo que no hubiera sido el mismo efecto, güey, si no si el accidente hubiera ocurrido en terreno ruso. Porque al final el ocurrir en una de las repúblicas soviéticas, que no es la madre Rusia, güey, que al final era quien mantenía unida a la Unión Soviética, era como el ente primordial que mantenía todas estas otras pequeñas repúblicas amarradas, güey.
las otras repúblicas soviéticas, yo creo, quiero pensar, esto ya es dentro más en el terreno de lo polémico, güey, de polemizar. Yo creo que al ver, digamos, no me acuerdo cuántas repúblicas eran las que componían a la Confederación. Era la Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, es que son varias, eran como unas 12, ¿no? Que Uzbekistán. Uzbekistán, a ver, ahorita lo busca, ahorita me checas ese dato, pero a lo que voy justo es que yo creo que derivado, güey, de que el accidente sucede en una de las repúblicas, pues no quiero decir satélites, pero sí, güey, una de las repúblicas satélites de la Unión Soviética, porque la principal nunca, no dejó de ser nunca la República Rusa, ¿no? Pero al ocurrir en Ucrania, yo creo que las demás repúblicas soviéticas se pusieron a pensar que realmente al soviet central, güey, al gobierno central de la Unión Soviética, no le importaban realmente sus repúblicas confederativas, ¿sí me entiendes, güey? O sea, era como todo se centraba en Rusia, güey, y las demás repúblicas integrantes de la Unión Soviética eran como vistas o eran como puestas en un segundo plano, realmente, no con la misma importancia que Rusia, ¿no? ¿Cuántas repúblicas ya tienes el dato? Sí, aquí está, 15. 15 repúblicas componían, pues eran 15. Madre. Sí, pues yo sí creo, porque siempre hubo ese sesgo, o sea, solo porque eran soviéticos, eran comunistas, a todos no se les trataba por igual. Y bueno, pues yo creo que, ya especulando, ¿verdad? Yo creo que contribuyó mucho a que Ucrania no se mantuviera con Rusia cuando se separó la Unión Soviética, porque culturalmente, hay que decirlo, sí son muy similares. Sí, o sea, simplemente lo que, como empieza Rusia con los zares, con los Romanov, empiezan en Kiev. Sí, definitivamente. Y a diferencia, pues, yo creo que esa fue una de las consecuencias de tener un país tan multicultural y étnicamente diverso, porque la Unión Soviética era un país, güey, donde tenías digamos, a la etnia rusa, güey, en Moscú, pero de repente tenías acá pegada con China a la República de Kazajistán, güey, que era parte de la Unión Soviética, que ya eran de otra etnia y otra raza totalmente distinta, güey, otras creencias religiosas y todo. Entonces siento que era un país tan monumentalmente grande, güey, que realmente nunca hubo una integración. O sea, ¿tú crees que realmente todos se sintieran soviéticos? Yo creo que cada quien se sentía kazajo, güey, se sentía ucraniano, se sentía de su república originaria, pues, güey, no realmente como un soviético, güey. Y este accidente yo creo que lo que viene a generar o viene a abonar a este sentimiento como más nacionalista de las repúblicas, güey, decir, nadie va a ver por nosotros, el gobierno soviético no va a ver por nosotros, porque se dan cuenta de que un desastre de la magnitud de este, güey, pues no fue bien atendido, güey, realmente, o sea, digo, al final por la presión mediática y porque salió el secreto al mundo, güey, al final se terminó filtrando. Ya no se pudo esconder y no hubo de otra más que literalmente gastar y utilizar todos los recursos económicos, políticos y sociales para poder lidiar con el desastre. Pero de no ser por eso, güey, la realidad es que yo creo que con la imagen que se queda la mayoría de la gente de la Unión Soviética es a nuestro gobierno no le importamos, güey, y nos oculta un chingo de cosas, güey. ¿Sí? ¿No? Y que ya habían sido varias cosas, ¿verdad? Tuvieron todas las purgas con Stalin. Sí. Pero, o sea, creo que lo que representa un poco para la gente soviética es que, de cierta forma, con Stalin hubo un reino de terror. Sí. O sea, gulags. Personas ejecutadas al por mayor, gulags. Y después de eso, la Unión Soviética como que sí habla de eso y trata de condenar eso y como que estaban mostrando como un lado más humano, como que habían cambiado, y luego pasa lo de Chernobyl y es como que un flashback para las personas de que no, les seguimos valiendo madre, son igual de brutales. Sí, porque digo, al final la Unión Soviética también pues tiene sus logros dentro del contexto de la Guerra Fría, tiene sus logros, como bien decías, yo creo que sí fue motivo de orgullo nacional y debe haber sido propagandísticamente hablando, debe haber sido enorme el tema de haber llevado al Sputnik al espacio, el tema de Yuri Gagarin, güey, o sea, Laika, la perra Laika, güey. Todos, o sea, son logros, güey, tecnológicos que yo creo que en su momento sí definitivamente fue un orgullo para el pueblo soviético, güey. Entonces siento como tú bien dices, siento que hay una pausa en este sentimiento de confianza hacia la autoridad soviética de las matanzas stalinistas, güey, a este periodo donde la Unión Soviética parece ser que empieza a enfilarse a tener una paridad con el rival que eran los Estados Unidos, güey, para después ya esta decadencia, güey. Ya estamos hablando de los 80s, ya la Unión Soviética, pues, güey, Rocky le partió su madre a Iván Drago, güey, en pleno Moscú, güey. Sí. Entonces, o sea, todo eso
Y esa película sale en ese contexto. ¿Esa película de cuándo es, güey? Es más, déjame checarlo. Ay, nomás estaba revisando rápido en el celular. Lo de la frase de Gorbachev de que lo de Chernóbil probablemente es el verdadero causante del colapso de la Unión Soviética. La escribe en abril del 2006, que justo sería... Los 20 años. ¿Serían 20? Sí, los 20 años del aniversario de la explosión. Desastre. Fíjate, la película de Rocky 4. Un año antes. En el 85, un año antes. Y aquí, pues esta película, la neta, es una afrenta directa del cine hollywoodense estadounidense a la Unión Soviética, güey. Es una afrenta directa. O sea, te ponemos a un italoamericano, güey, en pleno Moscú, güey, a partir de la madre a tu superhombre soviético, güey. O sea, ya era como... O sea, yo sé que no tiene nada que ver con el accidente de raza, pero es parte del contexto, güey, donde ya en los 80s, güey, ya el mismo americano ya sabía y se sentía como ganador de la Guerra Fría, güey, ¿sabes cómo? Ya, o sea, simplemente, pues, bueno, en el 85 es 6 años antes de la caída de la Unión Soviética, güey. Entonces, digamos, sí, ya había en el ambiente un cierto sentimiento de superioridad del americano, güey, de decir, nosotros ganamos la Guerra Fría, güey, ya. Se chingó. O sea, en el cine, güey, ocurre lo de Chernobyl y es otro chingazo, güey. O sea, lo de al final, el muro de Berlín que fue en el 90, un año antes, ¿verdad? Sí. El muro de Berlín fue un año antes, en el 90, también es otra señal de que, porque al final la República Democrática, la República Federal de Alemania es la que termina absorbiendo a la República Democrática de Alemania, y es otro golpe, güey, a la narrativa soviética y de socialista, güey. Entonces, ya eran como varias señales que iban vaticinando, güey, que la Unión Soviética iba a caer, güey, y que iba en decadencia, güey, que era insostenible, güey. Sí, y también, o sea, creo que también hay muchos impactos culturales que luego no hablamos, pero creo que tanto Chernobyl como Fukushima le han dado una muy mala imagen a la energía nuclear. Sí. Y muchos ambientalistas te lo dicen, que es de las formas más limpias de producir energía, y pues hoy en día sí ya hay un sesgo de, pues que justo por esos dos desastres hay mucho miedo en cuanto a la energía nuclear. Sí, el público en general, pero pues no, es una forma muy limpia de generar energía. Fíjate, yo para este episodio me nutrí un poco de cómo funciona un reactor nuclear, y realmente, bueno, no digo que sea sencillo, pero generar la reacción, pero o sea, la forma, el mecanismo de cómo funciona es muy sencillo, güey. Es una turbina que utiliza literal la energía generada de fisionar elementos, güey. Y esa turbina genera calor, güey. Ese calor evapora agua, güey. Y ese vapor, güey, mueve otra turbina, güey. Y genera electricidad. Eso es todo el pedo. O sea, como el concepto se escucha, y si uno ve un mapa esquemático de cómo funciona un reactor nuclear, realmente es algo muy sencillo. Pero el tema es que, pues, imagínate las medidas de seguridad que tienes que tener en cuenta para poder literalmente operar de manera segura un lugar donde estás fisionando elementos, güey. O sea, está muy cabrón. Si Homero Simpson puede operar, cualquier pendejo. Me da cuenta que era Homero Simpson el que estaba operando la central nuclear de Chernobyl ese día, muy seguramente. Pero sí, mi raza, pues bueno, con ese tema o con eso terminamos el episodio de hoy. La verdad, fue un episodio algo corto, pero pues es algo que está como muy, digamos, bueno, pues no tan corto la hora, no se me hace nada mal. Es un episodio que la verdad tenemos muchas ganas de hacer, porque es un tema que está muy ligado con la historia de la Guerra Fría, muy ligado con la caída de la Unión Soviética, y pues es un fiel reflejo, yo creo, güey, de lo que puede llegar a suceder cuando un gobierno o una entidad gubernamental se decide a ocultar un desastre, güey, y decide no atenderlo de las maneras correctas, güey. Hay muchos paralelismos en la historia, güey. Ahorita me comentabas tú de un Chernobyl mexicano, güey. Me gustaría a lo mejor que cerraras con eso, güey. Ah, sí, bueno, o sea, por ejemplo, en Chernobyl, creo que, a ver, hay que revisar ahí, pero creo que en total, o sea, no hay cifras oficiales, pero se estima que creo que murieron unas 200 personas, si no me falla la memoria. Mira, fíjate, dice que se calculan más de 4,000 casos de cáncer de tiroides. 4,000 casos de cáncer de tiroides fueron causados por la exposición al yodo 131. Y se estima que entre 4,000 y 93,000 personas podrían morir prematuramente debido a enfermedades relacionadas con la radiación. O sea, sí, es pues, una magnitud, es un desastre humanitario muy cabrón. Sí, bueno, en México en el 91 hubo una explosión química en una planta de pesticidas que se llamaba Naversa en Córdoba, Veracruz. Es el peor desastre ambiental en la historia de México. Por eso muchas personas dicen que es Chernobyl mexicano.
pero creo que hay una asociación civil de las víctimas que estiman que han muerto más de 1,500 personas. Derivado de esa explosión. Derivado de esa explosión, y ha habido más de, digamos, en la zona donde pasó en Córdoba, Veracruz, así en esa zona de que ha habido más de, que es algo muy chiquito, más de 15,000 personas que han desarrollado algún tipo de cáncer. Y de nuevo, también tiene similitudes con Chernobyl porque se trató de ocultar. El gobierno del CLI. No, se trató de ocultar porque es que el dueño de la empresa Naversa era el profesor Hank. Ah, ¿neta? Sí. Esa familia. Era, digamos, un priista que se beneficiaba económicamente del gobierno, ¿verdad? Ahora son multimillonarios, dueños de Caliente. Bueno, el señor era dueño de esa empresa. Y hasta la fecha la zona sigue contaminada. Sigue súper contaminada, de que inhabitable, miles y miles de personas han sido afectadas. ¿Es una planta de insecticidas? De pesticidas y fertilizantes. Okay. No, ellos tenían como permiso para hacer 5 pesticidas y terminaban produciendo 50, pues causa una explosión, y luego algo que termina jodiéndonos un poco más es que pues pasa la explosión, no saben qué pedo, llegan los bomberos y empiezan a rociar agua, y eso hace que se contamine todavía más porque los químicos que estaban como en las paredes y todas estas toxinas bajan al agua. Sí. Y pues en un caso también donde hubo poca transparencia de parte del gobierno, se expuso a la población, tampoco se le evacuó adecuadamente. Y pues bueno, o sea, la Asociación Civil de Víctimas de Naversa reporta de nuevo 1,500 personas que han fallecido, y pues, las personas que han sido afectadas por cánceres, que han perdido embarazos prematuros, que también ha pasado mucho ahí. O sea, estás hablando de bajita a la mano más de 20,000 personas de afectados. No, pues y que van a seguir siendo afectados. Y de nuevo es algo que casi nadie sabe de Anaversa. Yo lo vi en una clase de Derecho Ambiental, pasó en el 91, y de nuevo otro claro ejemplo de que cuando no hay transparencia en el gobierno, este tipo de cosas pueden pasar y terminan siendo peor, porque, o sea, ve la diferencia. Por ejemplo, yo sé que son años después y todo eso, pero cómo los japoneses lidiaron con Fukushima y cómo los soviéticos lo hicieron. O sea, simplemente toda la ayuda internacional que tuvo Japón, las evacuaciones rápidas, que bueno, que también Japón tiene una cultura que está muy bien. Experiencia con la energía nuclear, eso es lo que cultura que creo que es el país que está más preparado para desastres naturales, porque pues, hay terremotos, tsunamis, tifones, todo. O sea, los japoneses están preparados para todo. Godzilla y la chica. Godzilla. Sí, no, cabrón. Bueno, pero pues esperemos, güey, que no ocurra un desastre similar en el futuro cercano. Y si llega a ocurrir, pues esperemos que ocurra en un país donde manejen las cosas de manera transparente, rápida y oportuna, porque está cabrón un accidente de esa magnitud. Yo creo que con eso terminamos el capítulo de hoy. Esperamos, raza, que les haya gustado mucho el tema sobre el accidente de la central nuclear de Chernobyl. La verdad, a nosotros nos gustó mucho grabar este episodio porque pues, es un tema bastante interesante. Esperamos que hayan aprendido algo el día de hoy, como siempre en estos episodios de La Mesa. Quiero recordarles que este episodio, como siempre, salimos todos los jueves a las 7 de la tarde, 7 de la noche, para que estén revisándolo. Ya saben que aquí en el canal en Matub TV siempre tienen su contenido los jueves a las 7 de la tarde, y los domingos a las 4 de la tarde está Comentorama Videocentro con el buen Ricardo Thompson. En esta ocasión, pues ya saben, como siempre me estuvo acompañando mi compadre Javidú. Les pedimos que le den like, que se suscriban, que compartan y que nos dejen en los comentarios de qué otros temas les gustaría que habláramos, porque créanme que sí los leemos para darnos una idea de más o menos de qué ir relatando y qué temas le gustan a la racita para irles dando gusto. Pues nada, les mandamos un saludo. ¿Algo le querías decir a la raza, man? No, pues un saludo, comenten todo qué les pareció el video, cómo pues esperan que a lo mejor se desarrolle una siguiente mesa, también cómo nos chequen en audio, todo eso. Sí, que nos vayan comentando todo eso, racita. Y pues todo, o sea, qué opinan, todo, la verdad, sí leemos sus comentarios, sí nos importan, porque neta son muy chingones, y de nuevo agradecerles que todo este apoyo que nos están dando en este nuevo proyecto. Así es. Pues los esperamos en la siguiente mesa. Nos vemos en la siguiente mesa, raza. Y también un último disclaimer, este episodio no fue en vivo, porque a lo mejor lo voy a programar como en vivo, y ahí va a estar disponible el chat en vivo en los comentarios, pero tuvimos que grabarlo previo porque yo tuve que salir fuera de la ciudad, pero de todos modos no queríamos dejarlo sin su contenido de los jueves. Aquí está para que vean que sí son raza y que nos importan de a madre. Pero bueno, nos vemos en la siguiente mesa, raza, cuídense, y pues ahí estamos, pendientes. Adiós, raza.